Ok, jóvenes, buenas noches. Para mí un gusto nuevamente tenerlos por aquí, ya en esta tercera tutoría que la verdad va muy rápido, ¿verdad? Ya estamos en la tercera, ¿verdad? Hoy viernes 10 de marzo, y encaminándonos a la, eh, encaminándonos en ese caso, entendido. Al lo que es, digamos, el proyecto número 2. Recordemos que este proyecto va a tener una validez más cortita, ¿verdad? Más baja. Tiene un valor de 3, ¿verdad? En ese caso. Y por lo tanto, pues la tutoría es solamente de un capítulo, ¿verdad? Esta vez. Ok, por aquello que tomen en cuenta que los resultados del primer proyecto estarían aproximadamente como para el lunes 20, por ahí, ¿verdad? Estarían, que siempre nos dan como 2 semanas en ese caso para la calificación. Entonces, por aquello ahí, digamos, para que lo tengan ahí presente. Eh, Ahí, bueno, la vez pasada se envió, digamos, la grabación de la tutoría número 2. Y bueno, aquí tengo, digamos, una pequeña presentación, como siempre. Todas las intervenciones que quieran hacer, bienvenidos. Y entonces, bueno, vamos a empezar a ver. En la medida mayor posible, como siempre, que la cámara, digamos, la tengan apagada, sobre todo la cámara, ¿verdad? Que a veces, digamos, por medio de la cámara tal vez se puede dar el caso que, digamos, de que uno más bien se queda viendo, digamos, lo que está haciendo la persona, que a veces se ponen a comer o a conversar, digamos, con otro, ¿verdad? O así. Entonces, mejor, digamos, tener la camarita apagada y el micrófono lo abren solamente que tengan en ese caso alguna participación o que quieran hacer en ese caso algún comentario. Bueno, como estábamos diciendo, la tercera tutoría, literatura costarricense de identidad nacional, profesor Alejandro Guevara, para servirles. Y primer cuatrimestre del 2023, el código de la asignatura 060. Ok, bueno, con respecto, digamos, al proyecto número 2, se debe entregar del 14 al 18 de marzo. Y bueno, entraría el capítulo número 3 de la unidad didáctica, el ensayo literario y textos seleccionados de la antología. Ok, entonces, vamos a ver, de acuerdo, digamos, a esa información. Hoy estamos 10 y entonces abre el próximo martes, de martes a sábado, ¿verdad? Estaría, digamos, disponible el segundo proyecto. Espero en la medida mayor posible que ustedes hayan visto el proyecto sencillo, ¿verdad? Que no se les haya presentado
ningún inconveniente ahí, digamos, para entregarlo. Y digamos a seguir adelante. Prácticamente es como obligatorio que la persona entregue los tres proyectos, ¿verdad? En ese caso para aprobar. Eh, o digamos, tal vez si en los dos, en el primero y el segundo, obtienen un 100, tal vez digamos ahí el sistema podría tal vez como no, me parece a mí que más bien se redondea a partir de 6,75, ¿verdad? Si no me equivoco. Entonces, prácticamente sí tienen que entregar en ese caso los tres proyectos. Bueno, del capítulo 3 tenemos entonces márgenes de identidad, voces urbanas y periféricas en la literatura costarricense. Algunas consideraciones sociohistóricas, identidades urbanas en en la literatura costarricense, más allá de la ciudad y otras perspectivas, identidades afrocaribeñas en la literatura costarricense y después entre el intimismo y la poesía social de 1950 a 1980. Ok, algunas consideraciones sociohistóricas. Dice que se exploró con mayor intencionalidad los conflictos subjetivos de los personajes y su relación, en ese caso, con el entorno. Entonces recordemos que los escritores se van a preocupar principalmente, en ese caso, digamos, el sentir de los personajes, sobre todo de los personajes más humildes. Ya, digamos, no se van a interesar por personajes, los personajes principales no van a ser, digamos, ricos, extranjeros, o digamos, en ese caso, gente de la alta sociedad, sino que ellos se van a preocupar principalmente por aquellos, que, por ejemplo, digamos, son campesinos, ¿verdad? En ese caso. Un momentito. Dice que la literatura de ese periodo exploró con mayor intencionalidad los conflictos subjetivos, ¿verdad? En ese caso de los personajes. Dice que en términos generales la segunda mitad del siglo XX correspondió al surgimiento de un segundo proceso de modernización y desarrollo nacional. Dice que dichas transformaciones darán como resultado la creación de un modelo Estado-Nación conocido con el nombre de Estado benefactor o Estado social demócrata. Esto, digamos, sucedió inmediatamente después de la Guerra del 48. Dice que a partir de la creación de la Segunda República, liderada por José Figueres Ferrer y el Partido de Liberación Nacional, la sociedad costarricense puso en marcha un nuevo orden constitucional y un modelo de desarrollo en el cual surgieron diversas instituciones y políticas estatales. Entonces, recordemos que previo, digamos, a esta guerra, también nuestros escritores cooperaron o ayudaron, ¿verdad? Y un poco por medio, digamos, de las denuncias que ellos hacían, la forma en que vivían, en ese caso, digamos, los campesinos, los trabajadores, el trato que recibían en ese caso allá, pues sobre todo, digamos, en el Atlántico, que era donde estaban las transnacionales más fuertes en ese momento. Ok.
Ahora tenemos literatura urbana en la literatura costarricense. Dice que esta literatura urbana se va a presentar como un laberinto, ¿verdad? Nosotros lo que podemos imaginarnos es cómo están, digamos, las casas en las grandes ciudades, eh, que a veces, digamos, uno siente como que muchos como que queremos vivir como juntos, ¿verdad? Como apiñados en la meseta central. Y entonces, digamos, ahí se refiere precisamente a ese laberinto, que digamos un montón como de casas, edificios, ¿verdad? Eh, y como que la gente, digamos, como que no tiene humanismo. Luego dice que se da lo que es el malestar social. Mucha gente se mete directamente a lo que es digamos, se mete directamente en el trabajo. Dice que muchas personas incluso no se conocen entre los vecinos. Un gran individualismo, ¿verdad? Y también, pues, por otro lado, tal vez, digamos, la explotación, que, digamos, mucha gente, muchos ahí, pues, tienen que trabajar, grandes o muchas horas, en ese caso, para poder ver solventado un poco su parte económica. Luego dice que se da lo que es la incertidumbre, el miedo, tal vez, digamos, incluso va, digamos, una persona a un bar, ¿verdad? Digamos, como buenos costarricenses, y tal vez en uno, va uno un día y encuentra una gente, va otro día y encuentran otras personas. No hay como ese compañerismo o como ese, momento, digamos, en que la persona puede compartir, ¿verdad? Con otros y tal vez digamos como seres humanos pues buscamos digamos ese regocijo de compartir con otras personas. Luego dice que se presentan también lo que son los conflictos. eh, los conflictos a veces podrían ser en ese caso familiares, los hijos que tal vez, digamos, se van por un camino tal vez equivocado, lo que sea, digamos, la droga, el desempleo, jóvenes, digamos, que dan principalmente problemas, en ese caso, a los padres, ¿verdad? Entre otros. Dice que la narrativa costarricense incorpora con mayor intensidad el espacio urbano como uno de sus principales temas y entornos ficcionales. Dicha inclusión se constata por el impacto que alcanzó un conjunto de escritores y escritoras, textos literarios, dice que publicados entre las décadas de los 60 y 70. Se habla, digamos, de problemáticas, personajes y formas de habla, expresaban los nuevos síntomas de la marginalidad. Bueno, se da lo que es la subjetividad, ¿verdad? En ese caso de los personajes y los conflictos sociales que se estaban conformando al interior de una cultura urbana capitalina. Bueno, aquí se está hablando directamente de San José. A veces es curioso porque hay estudiantes, digamos, que me dicen, profe, pero qué textos más fuertes, digamos, los que se utilizan ahí, digamos, como una realidad como muy cruda, como un realismo, naturalismo, ¿verdad? Se presenta en ese caso en las obras. Prácticamente se dice que el autor como que le ha tocado vivir, ¿verdad? O digamos como que ha sido testigo de acerca, digamos, de lo que está escribiendo. Se utiliza un lenguaje como más vulgar, como más coloquial, ¿verdad? En ese caso. Y pasa el lenguaje culto como a un segundo plano. Entonces ahí donde uno va leyendo se va encontrando palabras, ¿verdad? Salidas de tono,
digamos, lo que es también cuando, digamos, hay descripción, sobre todo, digamos, en la parte sexual también, o digamos en un bar, entonces se nota ahí cómo los personajes utilizan un lenguaje callejero. Dice que la ciudad se va a presentar como amenazante. Dice que se da el desarrollo capitalista del nuevo Estado-Nación. Entonces dice que, bueno, que están en ese caso las principales escritoras que abarcan este tipo de representación. Carmen Naranjo, ¿verdad? Que en secundaria hay varias obras que le pertenecen en ese caso a ella. Dice que trata de capturar la subjetividad y el entorno sociourbano. Se va a presentar principalmente en la década de los 60 y muy en particularmente desde la perspectiva del personaje de la clase media costarricense y del burócrata estatal. Explica el historiador, bueno, dice, se desprende bueno, ahí hay, digamos, hay un texto que dice que se desprende del extracto anterior. Bueno, digamos que en ese fragmento el personaje se refiere a la ciudad como un espacio de incertidumbre, caos y ruidos, donde prevalece un sentido de indiferencia e incomunicación. Bueno, digamos, el texto dice, cada día tengo la seguridad de que lo que suena no vale en el ruido de las calles. No hay vida. Ese bufido de motores encima de las cabezas, la gente con la palabra en la boca, o si no, el marcado de los pasos. En nada de eso hay una gota de humanidad, de sentido profundo de vivir. Cuando alguien quiere intimar un poco, busca un refugio. Bueno, esto es un fragmento ahí de lo que es Carmen Naranjo. Dice que se siente como una sociedad fría, indolente. Dice que no se preocupa en ese caso por lo que le pase al otro. De hecho, a veces, digamos, uno bueno, por una u otra razón, ¿verdad? A veces, digamos, le han sucedido a uno ciertos hechos que uno, digamos, llega y uno corrobora con lo que está diciendo, digamos, en ese caso, los escritores. Por ejemplo, digamos, si uno por A o por B queda sin dinero, ¿verdad? Allá en San José, de ahí a veces va a costar un poco que la gente a uno, digamos, le ayude, o creen, digamos, que uno está pidiendo, o que uno es un pordiosero, o que uno los quiere, digamos, en ese caso, robar, ¿verdad? Y también, pues, uno anda, digamos, como con ese temor. A mí, digamos, una vez, en una ocasión me sucedió eso. Una hermana y yo andábamos allá en el hospital, en el San Juan de Dios. Perdimos la cartera o, ¿verdad? Todo el dinerito que andábamos y quedamos sin nada. Veníamos del hospital de ver a mi papá. Y entonces de nosotros allá en Lumaca, ¿verdad? En San José, de casi pidiendo plata, ¿verdad? Para venirse uno, para devolverse. Y no, hombres, nadie nos ayudaba. Ahí, digamos, fue que apareció un señor, digamos, conocido y ese fue el que nos trajo. Y después nosotros diciéndole en ese entonces a nuestra mamá de que le fuera a pagar al señor porque él fue el que, digamos, nos había ayudado. Este, y digamos, bueno, una compañera también ella contaba que se baja del bus y había un viejito y le dijo, bueno, un adulto mayor y le dijo que le ayudara a pasar la carretera. De ahí ella se va, ella es profesora de español, se fue y lo cruzó y al otro lado la estaban esperando. Y digamos, le robaron absolutamente todo ahí por la Universidad de Costa Rica. Entonces ahí tal vez es donde uno ve palpable lo que escribe aquí, en este caso, Carmen Naranjo.
Luego vamos con lo que es identidades periféricas en el entorno urbano marginal. Dice que está la representación artística de los diversos lenguajes enunciados. Creo que por ahí alguien se le abrió el micrófono, entonces por favor tal vez que lo silencie o no sé si era que iba a hacer alguna intervención. Vamos a ver. Ok. Creo que fue que se le abrió el micrófono, seguro no se dio cuenta. Ok, bueno, tenemos identidades periféricas en el entorno urbano marginal. Dice que hay una representación artística de los diversos lenguajes enunciados. Dice, uno de los principales rasgos estilísticos de tales textos literarios consiste en la representación artística de los diversos lenguajes por los propios protagonistas, lo cual permite configurar un mejor efecto de referencialidad y verosimilitud en relación con la situación de vulnerabilidad y marginalidad social que viven sus personajes. Entonces, aquí, digamos, lo que nos están dando a entender es que por medio de los personajes principales, ¿verdad? Que se presenten ahí en cada una de las obras, al utilizar un lenguaje brusco, ¿verdad? Como que nos da como una mejor referencia y también, digamos, podemos traer esa obra a la verosimilitud tal vez digamos como más, como que uno como que la va a creer más. Y por otro lado también que, por ejemplo, digamos, se nota como que el autor fue testigo en ese caso de lo que escribió. Entonces, por ejemplo, bueno, digamos, esta obra de Fernando Contreras, Única mirando al mar, ¿verdad? Los peor. Él por lo general siempre habla acerca, digamos, sus personajes. Son personajes humildes, de clase baja, ¿verdad? En un estado paupérrimo. Y como tal, pues utiliza también un lenguaje propio, digamos, de esos lugares. Es un ejemplo, digamos, muy concreto. Ok, dice locura, violencia y periferia. Dice que se da la representación de otros espacios ficcionales, lenguajes y personajes que expresan violencia, dicción e indiscriminación social. Entonces, este, por ejemplo, digamos aquí un ejemplo podría ser la novelita esta de Cachaza, ¿verdad? Bueno, que ustedes tienen ahí un fragmento. En el caso, digamos, de Cachaza, bueno, se nota, digamos, ahí lo que es la vida en ese entonces de un enfermo, ¿verdad? De un enfermito ahí en ese hospital. De hecho, digamos, el autor, digamos, de la obra él trabajó, digamos, en uno de estos lugares. Entonces, por esa razón es que él directamente podía opinar o podría palpar directamente, digamos, en sus obras la pena, el sufrimiento que pasaban todos estos personajes. Dice que se divierte en los acontecimientos narrados en el primer capítulo. Por ejemplo, digamos, en el caso de Cachaza, dice que implica una fuerte crítica social a la institución psiquiátrica. Ahorita, digamos, vamos a llegar en ese caso al análisis de esta novelita. Ok, luego tenemos lo que son identidades afrocaribeñas en la literatura costarricense. Bueno, dice que en las obras se,
se ve directamente lo que son las revueltas, se refiere, digamos, al espacio social en la zona atlántica. Hay manifestaciones artístico-verbales que conforman la diversidad indígena y afrocaribeña, ¿verdad? Bueno, los sufrimientos tal vez digamos que ellos presentaban al ser digamos subalternos ahí, bueno, ahí de los grandes mandos, ¿verdad? Que por lo general eran en ese caso extranjeros y como veíamos en otra ocasión, para ellos valía más unos bananos, ¿verdad? Que digamos que una persona de allá del Atlántico o un trabajador. Y no solamente del Atlántico, como hablábamos en otra ocasión, hoy también, digamos, se podría haber reflejado este sentimiento en diferentes trabajos y a veces incluso por las mismas personas de aquí de Costa Rica. No sé si alguna persona quisiera aquí, digamos, cooperar, algo, digamos, que recuerden, de algo que haya sucedido en la parte laboral, donde se puede notar como ese sentimiento, ¿verdad? De ser como menos o algo así. Bananos y hombres de Carmen Lira. Sí, Bananos y Hombres de Carmelira, está bien, correcto. Y sí, bueno, digamos ahí en las obras, con respecto, digamos, al proyecto 2 ya ustedes, digamos, tienen como una idea de qué preguntitas podrían venir, ¿verdad? Este, de que por lo general siempre les dicen que saquen citas, ¿verdad? Donde se compruebe lo que ustedes están en ese caso afirmando. Entonces, pues tener, digamos, en ese caso claro. Ok, bueno, el favor también que les voy a pedir es que, digamos, si alguien quiere hacer una intervención, digamos, nada más abre ahí el micrófono. Es que como estoy con la presentación, a veces me queda como difícil ver si alguien levanta la manita o algo así. De hecho, yo acabo de levantar la mano. Sí, ahí vi. Ok, no Es, sé qué quería usted decirnos. bueno, no me acuerdo mucho cómo era que se llamaba la última hora, que era sobre un niño que él era, bueno, negrito, ¿verdad? Y era como un niño discriminado. Pero lo que más me llama la atención, que a pesar, digamos, que al ser ellos dos niños, ¿verdad? Que trata sobre una niña y un niño, a pesar de ellos ser discriminados por los mismos compañeros o los chiquitos, ¿verdad? Que los rodean, también era partícipes la gente adulta. Entonces, a veces se dice que, bueno, yo lo tomé en esa área personal, ¿verdad? Que a veces se dice que los chiquitos hacen lo que ellos aprenden en la casa. Entonces, yo me imagino que así, que así se basa en la obra. Digamos que los chiquitos, al ver ellos que eso pasaba en la casa y crecieron con eso, ellos aprendieron a humillar a ellos. Bueno, así lo tomo yo. Sí, no, claro, digamos, eso es un hecho, que son, digamos, actitudes ahí como aprendidas en la misma casita. Hoy, digamos, me llamó la atención de un muchachito que estaba haciendo ahí estaba escribiendo algo, y entonces dice que se iba a abrir una sala, para hacer ejercicios, digamos, pero dijo que nada más podían entrar personas que llevaran zapatos de marca, que si alguien llegaba con zapatos que no fueran de marca no podía entrar. Entonces digo yo, qué curioso, tan pequeñito y lo que se pone a pensar. Entonces a veces uno dice que deben de ser actitudes de que han aprendido, ¿verdad? Digamos en la casa. Y claro, digamos a discriminar. A veces también, digamos, le dicen a uno, un niño de 3 años, él no discrimina, no hace, digamos, esa separación social, pero muchas veces nosotros somos los que les inculcamos a ellos, ¿verdad? Esas diferencias sociales o de gustos y todo el asunto, ¿verdad? Y los enseñamos también en ese caso como a discriminar. Ok.
Muchas gracias a los compañeros. Bien, dice, entre el intimismo y la poesía social. ¿Ok? Dice que se dan unos cambios históricos y sociales. Hay, digamos, otra perspectiva de índole subjetiva o autorreferencial, crítica y denuncia social. A veces, lamentablemente, nosotros pensamos que la poesía es solamente, digamos, romántica, ¿verdad? Un romanticismo, digamos, donde haya una declaración, donde se presente un amor, digamos, sea correspondido o no correspondido. Sin embargo, muchos de los poetas en estas décadas de 1950 a 1980, por ejemplo, digamos, ya presentan también en sus obras una crítica, ¿verdad? Y una denuncia social. Eh, que digamos que tal vez no era como propio en ese caso como de la época, que tal vez digamos la gente esperaba como otro tipo, tal vez digamos de poesía aquí en Costa Rica. Dice que, bueno, entre las muchas características que supone este tipo de poesía, cabe destacar que el yo lírico, que es como el que va a hablar, digamos, en ese caso en la poesía, dice que, bueno, solemos identificarlo con la voz poética presente en el poema. Dice que va a expresar temáticas ligadas al ámbito de la individualidad, ¿verdad? Dice que, bueno, que va a reflejar lo que es la conciencia interior también en las obras. Por ejemplo, también se da, bueno, hay, digamos, diferentes géneros ahí. Entre esos también está la poesía surrealista. Eh, Dice que, bueno, se da sentimiento de crisis y vulnerabilidad del sujeto lírico y su relación con el mundo urbano y moderno. Todas estas obras, digamos, también tienen que ver con la parte digamos, de la ciudad, ¿verdad? De lo que es, digamos, la parte urbana y ese laberinto. Dice que predomina acerca de los demás temas, lo absurdo. Hay incomunicación, dice, angustia existencial y la experiencia inconsciente frente a lo real. Dice que afirmación de la temática erótica como una forma de establecer un deseo de comunicación, unidad y orden. Se explora la sexualidad y el cuerpo femenino. Luego dice ruptura definitiva con la poética tradicional, ¿verdad? Como le estaba diciendo, el amor correspondido, no correspondido, idealizar a la mujer, el amor. Dice que ya aquí entra más con palabras, digamos, como más fuertes y como más crudas. Dice que utiliza un lenguaje más cercano a la expresión oral y al uso cotidiano. Bueno, como estábamos diciendo, características, crisis y vulnerabilidad, incomunicación y angustia existencial. Hay una ruptura definitiva con la poética tradicional. Ya no les interesa lo que es la parte subjetiva, digamos, de sentimientos, sino en ese caso que se va a utilizar la poesía para hacer también, digamos, demandas, para hablar, digamos, de problemas sociales, problemas políticos. Un representante, digamos, en ese caso, puede ser Jorge de Bravo. Dice que él funda una nueva concepción de la poesía costarricense. No sé si alguien me puede decir algo acerca de Jorge de Bravo.
que han escuchado ustedes. Bueno, en secundaria, algunas poesías, ¿verdad? De él, se han analizado. Bueno, este señor Jorge de Bravo era, bueno, un muchacho, era de aquí de Turrialba, era un soñador, ¿verdad? Universitario. Escribía, digamos, en ese caso, muchas poesías. Y algo curioso fue que nunca le dieron a él como esa popularidad. Precisamente él, digamos, viene a resurgir después de su muerte, como muchas veces, digamos, llega a suceder. Él murió, digamos, bien joven en un accidente, ¿verdad? En moto. Y bueno, muere joven, quedan sus escritos y después ya es cuando lo lanza en ese caso a la popularidad. Ok, este, por ejemplo, digamos, como bien ustedes observaron, lo que digamos en el capítulo número 3, a ver, un momentito. En el capítulo número 3 hay varias obras, ¿verdad? Tenemos Los perros no ladraron de Carmen Naranjo. Luego tenemos Bar Roma de Marco Retana, con la música por dentro de Alfonso Chase. Luego tenemos Cachaza de Virgilio Mora. Yo soy Marlín de Edelmira González. Entonces, digamos, bueno, son varias obras, son como 5 obras las que hay ahí. Sin embargo, para, digamos, efectos de la tutoría, se van a analizar únicamente dos obras, ¿verdad? Que serían Los perros no ladran y en ese caso Cachaza de Virgilio Mora. Incluso se dice que estas dos serían también las que se tomarían para lo que es eh, para lo que es el proyecto número 2. Ok, dice, obra Los perros no ladran. La autora es Carmen Naranjo. Dice que ella se destacó en el ámbito social, político y artístico y cultural. Ok, no sé si alguien muy amablemente podría explicar qué entendió acerca, digamos, de esta obra, de los perros no ladran, no ladraron, los perros no ladraron de Carmen Naranjo. ¿Qué recuerdan ustedes de esta obra? ¿Qué les llamó más la atención? ¿En qué están de acuerdo? ¿En qué no están de acuerdo? Valores, antivalores, acerca de los personajes, tal vez digamos que ustedes ahí observaron. ¿Qué podrían agregar ustedes ahí? Bueno, a Bueno, mí algo que me gustaría aportar es que yo me imagino que el hecho de poner el título de Los perros no ladran es el simple motivo de que los perros, bueno, como yo lo interpreté, ¿verdad? Es que los perros siempre andan en conjunto, la mayoría de veces, ¿verdad? Y el hecho de que no anden en conjunto, quizás no tienen como alguien a la par con quien ladrar, por decirlo así. ok, sí, digamos, bueno, usted está haciendo ahí la relación, en ese caso como con los personajes, ¿verdad? Ujú, sí, exactamente. Ok, está bien. Yo no sé, digamos, si alguien me podría explicar, creo que tiene también un poco como de temática como gay, me parece. No sé, digamos, si estoy equivocado. Profe, yo creo que Ah, ok, ahí. Es que como que se le va y se le viene el audio. disculpen,
Yo creo que esa era Barla Rosa, que tenía como una subtrama gay ahí, entonces, para avisar nada más. Ok, está bien. Bueno, digamos, vamos a ver. Bueno, dice que se evidencia con claridad la noción de claridad o laberinto urbano. Dice que en esta obra se va a presentar lo que es el malestar social, la incertidumbre, hostilidad y lo que es la incomunicación. Este, creo que ahí, digamos, algo sí sucedió un poquito ahí como en ese caso, como con los personajes, ¿verdad? Pero, bueno, vamos, digamos, sigamos ahí con la obra. Dice que tenemos personajes, Quesada y Fernández. Dice que estos personajes fueron sometidos al escrutinio. Dice que fueron víctimas de lo que fueron los prejuicios, fueron juzgados, envueltos en chismes, individuos de dudosas cualidades. ¿Por qué creen ustedes que estos personajes presentan estas características? Profesor, tal vez quiera una conducta como, digamos, gay, tal vez un poco como que es común en este entonces, pero en este momento totalmente lo contrario. Oye, por eso me imagino los perjuicios que los juzgan, los vuelven en chismes, tal vez como que los ligaban con un comportamiento, no sé si bien llamado o mal llamado gay. Ok, sí. Y digamos después también como que ellos actuaban como de forma buena, humana, y la gente, digamos, como que lo malentendía. Tal vez, digamos, esto también tiene mucha relación con la falta de comunicación entre los personajes, que por ejemplo uno simplemente, bueno, como bien lo dice ahí la palabra, uno se inclina en ese caso por los prejuicios, que uno, digamos, no sabe exactamente qué es lo que está pasando con esa persona, por qué actúa de una forma así, o, ¿verdad? Y se llegan a conclusiones que muchas veces van a ser erróneas. Ok. Bueno, dice que en la obra se va a presentar un ambiente hostil. Los personajes se convierten en seres introvertidos. Dice que eso es porque la sociedad a ellos como que los ha obligado, en ese caso, a ser así. A veces, digamos, uno ve una persona callada, seria, aparte, apática, ¿verdad? O que se pasa mucho como con el celular o algo así. Y digamos, ya empiezan a disparar un montón, digamos, de conclusiones que tal vez, digamos, no tengan que ver en nada con la forma de ser, en ese caso, de esa persona. Simplemente que tal vez, digamos, la sociedad los ha obligado por medio, digamos, de las críticas, de las burlas. Bueno, ahora que está tan famoso esto del bullying y todo el asunto, que la persona, pues, al final decide como apartarse, en ese caso, digamos, de la sociedad. Dice que son seres desconfiados, en ese caso callados, que resguardan su vida personal, seres grises, en ese caso, y sin luz. Ok. No sé si alguien quería agregar algo ahí, algo que, digamos, recuerden, alguna situación que ustedes fueron testigos, o bien, digamos, de los personajes también. Ok, bien. Bueno, continuamos. Permiso. Ajá. Sí, En el texto en
Bueno, el texto de Los perros no ladraron se nos da el caso de un personaje que se llama Fernández. Sí, Sí, en él se relata que él tenía que recoger el hijo de un familiar que había muerto. correcto. Entonces, cuando la gente lo vio con el niño, la gente pensó que el señor era sátiro. Entonces, todo el mundo lo empezó a juzgar por eso. A consecuencia de esto, el señor se priva de la sociedad porque no quiere, o sea, no genera una desconfianza hacia la gente porque ellos lo juzgaron de algo que no era en realidad. Sí, exactamente. Eso es, digamos, es uno de los temas que se presentan precisamente en esta obra, ¿verdad? Este personaje, bueno, Fernández, ¿verdad? Como dice usted, dice que va a presentar como estas características, que dice que va a ser desconfiado, callado, dice que va a resguardar su vida personal y que dice que era como un ser gris y sin luz, ¿verdad? Precisamente por lo que se decía, digamos, de él. Creo que era el hijo de una sobrina, no sé, me parece. Aquí lo que estamos es como comentando las obras. Y si alguien quiere ahí participar, no hay en ese caso ningún problema. Ok, este, eh, por aquí tenemos lo que es de un ente tiene como 10 años de servicio. Ok, me parece que no sé si está como por ahí el nombre del jefe o nada más, digamos, le dicen jefe, que era como, digamos, el jefe de Fernández, ¿verdad? Y de la señorita Ortiz. Ahí, Miguel, es precisamente donde yo le digo que también se presenta como un poquito ahí como de la temática como gay. Cualquier cosa, digamos, si alguien tiene alguna objeción o digamos algún comentario que hacer, bienvenido, digamos, no hay ningún problema. Pero por aquí, digamos, entre las páginas 190 y 191 de lo que es la antología, ustedes pueden observar que esta muchacha como que está enamorada en ese caso del jefe, la señorita Ortiz. Entonces dice que él como que la evita y como que es cortante y como que la aparta, ¿verdad? Y todo el asunto. Entonces ella dice que ella no entiende si es que, digamos, está muy enamorado de ella o, digamos, o sea, como que la tiene en ese caso como confundida. Pero resulta que después, en la página 192 llega Fernández, ¿verdad? Igual a hablar con el jefe y aquí más bien es al contrario, el jefe más bien lo llama, lo invita, le trata de hacer conversación y dice que él decide como resguardar su vida como personal por temor, ¿verdad? En ese caso. Dice bueno, que él le quiere dar como confianza al jefe y obviamente, digamos, le dice que sí a todo lo que él le pida. En ese caso, habría que ver ya como bien el contexto, digamos, de toda la obra. Pero sí, digamos, lo que se dice es que él como que evita a la secretaria, pero en ese caso Fernández como que él más bien como que quiere tener algo como más cercano, digamos, con este empleado. Ok. Dice que hay un deseo de encuentro, se intenta establecer una relación, tratar de solidarizarse, ¿verdad? Bueno, la señorita, ¿verdad? Con el jefe. Después, el jefe, digamos, la rechaza. Y el jefe, digamos, después con Fernández, ¿verdad? Que todos como que tratan en ese caso como de buscar de alguna forma esa compañía, digamos, social, por decirlo así, esa compañía social. Bueno, dice que características, digamos, de la ciudad con respecto a esta obra. Dice que se puede observar lo que es este ruido de las calles, que no hay en ese caso como vida.
que la gente vive mucho como de los pasos, mucha gente caminando, pero gente, digamos, como que uno no conoce, como que cada uno anda como en lo suyo. Dice que no hay nada de humanidad y dice que hay mucho odio e indiferencia. Y cada uno, digamos, como que va, digamos, como por su lado y no le interesa en ese caso lo que le pase a, digamos, al que está junto a él o al de la par de él. Pero como humanos, pues siempre vamos a buscar en ese caso esa salida, ¿verdad? Ese deseo de tener una relación como más amena con otra persona. Bueno, como estaba diciéndolo el compañero, ¿verdad? Hace un ratito, caso de Fernández, dice que crió a un sobrino, dice que fue víctima, digamos, de críticas y que por medio, digamos, de ese ataque social que él pasó, dice que casi se hace loco, ¿verdad? Como decía el compañero, ¿verdad? Que lo habían acusado de que era un sátiro y que él andaba con niños y pedófilo y todo este asunto. Ciudad, bueno, ahí me disculpan la falta ortográfica. Ciudad dice que es un espacio de encuentros y desencuentros. La gente con ese deseo como de compartir, dice que van a presentar también como la búsqueda de la compañía. El jefe trata de tener empatía con Fernández, pero él rehuye y se aleja. ¿Por qué? Porque ya él había sido como víctima de las atrocidades, ¿verdad? En ese caso de la sociedad, ¿verdad? Todo en ese caso lo que decían de él. Y vamos a arreglar aquí. Todo lo que decían de él, ¿verdad? Entonces él, por eso, digamos, rehuía, creía tal vez, digamos, en ese caso que el jefe iba a ser igual, digamos, a las demás personas. Por ejemplo, digamos, vamos a ver, por aquí el jefe hace como que se refiere en ese caso a la ciudad. Y digamos, en ese caso también a la gente. Dice que él no quiere ser por ahí como que decía, como que no quiere, como que él no era igual como esas serpientes, esos perros, y, ¿verdad? Que lo habían criticado a Fernández tan fuertemente, ¿verdad? Sin importarle el sufrimiento de él. Ok. Entramos ahora con la otra obra que sería Cachaza. Dice que, bueno, en el caso de Cachaza, se va a presentar lo que es la locura, lenguaje y exclusión. Dice que características en ese caso de Cachaza, se va a presentar lo que es en la obra la marginalidad, el maltrato. Dice que se va a dar lo que es la agresión, se pierde la familia, hay desamor, disvalores, ¿verdad? Por otro lado, tenemos lo que es el temor y la soledad. O bien, no sé si alguno tal vez quiere referirse a todas estas características que presentan los personajes ahí, digamos, en la obra Cachaza. ¿Qué podrían decir ustedes? ¿Qué relación habría todas estas características, estos adjetivos que se dan con respecto, digamos, a los personajes que se presentan en Cachaza?
Con permiso. Sí. Podría ser, por ejemplo, el doctor, ¿cómo se llama? El doctor, uno que se dice que le gusta darle electrochoques a los pacientes, Ajá. maquinazos, que se dice que este doctor es el único que en realidad sí trabaja con ganas en el hospital, porque se dice que él está en desacuerdo con los demás doctores, porque él es el único que llega a la hora de vida y los demás llegan a las 10, a las 12 de la tarde, ¿sí? Entonces, en la cólera, como que se lidera dándole maquinazos a los pacientes, por decirlo así. Ok, sí, está bien. Bueno, sí, es que ahí, digamos, aparecen como varios médicos, ¿verdad? En ese caso, hay varios nombres ahí, de doctores. Pero sí, así digamos como él, habían otros, doctores que más bien eran, en ese caso, lo contrario. Había un doctor, decía, que tenía el hospital como si fuera su casa, como un hotel, ¿verdad? Y dice que llegaba incluso borracho, llegaba alcoholizado y llegaba a altas horas de la noche y se escabullía ahí, ¿verdad? Y lo que hacía era tener, digamos, el hospital como si fuera, digamos, en ese caso, su casa. Ok. Por ejemplo, digamos, bueno, el abuso físico y la burla, ¿verdad? Dice que habían, a mujeres ahí que dice que las desnudaban y que los hombres, se burlaban de ellas, de sus partes íntimas y todo el asunto. Este, por ejemplo, habían enfermitos ahí, que hacían del 2, ¿verdad? Y entonces, digamos, ellos lo que hacían era lavarlos con una manguera. Ellos no los tocaban, sino que con una manguera con agua fría, ¿verdad? Les echaban agua ahí en el trasero, ¿verdad? En las piernas, hasta quitarle por completo, digamos, todo lo que en ese caso ellos, hacían. Ok. Luego de ahí, bueno, tenemos lo que es el maltrato, la denigración, ¿verdad? De los personajes. Dice que los pacientes eran tratados como si fueran animales, eran expuestos en ese caso a la violencia sexual de otros pacientes. Dice que, bueno, digamos ahí como partes ahí de la obra. Dice, se le tiran encima dos hombres musculosos expertos en llaves y tres mujeres, todos auxiliares de enfermería. De los hombres, el más grande, un indiazo, las espaldas y los brazos llenos de músculos como pelotas. Se ríe de sus esfuerzos inútiles y ya dominada, digamos, en ese caso la mujer, le da una gran nalgada, al tiempo que el otro comenta muerto de la risa. Bueno, qué hija de su madre, loca, más loca, ¿verdad? Son, digamos, ahí como citas que son sacadas, digamos, ahí, digamos, del cuentito. Luego de ahí, en lo que es del maltrato y la denigración, dice, Moncho se lo llevó jalado como un perro para el patio de aislamiento, en donde lo bañó con una manguera y ahí lo dejó metido encerrado, desnudo con todos los locos furiosos. Y véalo ahora titiritando de frío y el loco Valdés le toca bueno, las nalgas, dice ahí y ya hasta bueno, vean ustedes ahí que se utiliza como un lenguaje, digamos, como más vulgar ahí, jugaba, digamos, en ese caso con los dedos. Dice, y el tipo no reaccionó ni dijo nada. El pobre no sabe lo que le espera, lo peor. Ojalá que no quede más loco después de la serie de maquinazos que le van a dar. Entonces, imagínense ustedes, cómo
trataban ahí como de curarlos, ¿verdad? En ese caso a ellos, ahí con electrochoques, maquinazos, y prácticamente pues hacían con ellos lo que les diera la gana. Bueno, de marginal, ya digamos, hemos hablado un poquito de lo que es, digamos, el maltrato, la agresión. ¿Por qué creen ustedes que se dice que se pierde la familia? Con permiso. Sí, Bueno, el texto se supone que es narrado por un personaje que se supone que antes era loco, pero que ya no lo es. Entonces él como que finge estar loco porque él se acostumbra a ese lugar y no puede estar, digamos, ya en otro lugar. ok, Entonces sí, él finge como que estar mudo para no poder hablar y que la gente no se entere. Y como que en un flashback que se tiene en el texto, como que él recuerda memorias de su niñez, se da a conocer que él tenía un padre y una madre que trabajaban en una finquilla, pero que las paredes de la choza estaban como huequeadas. Entonces lo que hacían era como taparlas como con carteles propaganda comunista de la época antes de la primera, bueno, la guerra civil que hubo, del 48. Entonces, como ellos tenían la casa forrada en esos carteles comunistas, ya después de la guerra, cuando ya se tenía a José Figueres del poder, llegó una gente que era seguidora de este señor. Y como vieron la casa llena de propaganda que era comunista, tacharon que el señor ahí era defensor del comunismo, o sea, que estaba con el otro bando, ¿eh? Entonces llegaron con rifles y lo mandaron a hacer un hueco a él, lo obligaron para que lo mataran y enterrarlo ahí. Y a la madre la tiraron en un forcejeo que está haciendo la madre por decirles que no hicieran eso. Cuando la tiran, a la señora se le cae la ropa y los señores abusan de ella. Entonces en ese momento el narrador que está contando la historia sale corriendo y se huye ahí. Entonces ahí es como donde él pierde la familia y se hace un indigente y luego va a parar al hospital. sí, bueno, eso digamos que usted, narró completamente, digamos, cierto. Y precisamente esa fue una de las preguntas que habían venido en uno de los proyectos, que por qué razón fue que Cachaza había, llegado, digamos, a ese hospital, que qué fue lo que le había pasado a él de niño, para que, digamos, para que él perdiera, digamos, en ese caso la razón. Él fue testigo, digamos, del papá, donde estaba hincado, lo mataron. Después fue testigo de todos los hombres que violaron, digamos, a la madre y al final, digamos, la matan. Y él, más bien, que no murió ahí, ¿verdad? Él, sino que lo que pasó fue como que se le corrieron, digamos, bueno, como decimos vulgarmente, como que se le corrieron los balines, ¿verdad? Y entonces, pues él cae ahí. El problema que hay es que una persona que llega, digamos, ahí al hospital, ya la persona completamente, como dice ahí, se pierde, digamos, la familia. ¿Por qué razón? Bueno, incluso muchos dicen, de por sí está, bueno, con el perdón de ustedes, de por sí está loco. ¿Para qué voy a irlo a ver si de por sí ni conoce a nadie ni nada? Entonces, digamos, ahí es como donde se empieza a perder todo lo que es, digamos, ese campo social, digamos, que tiene la persona. Y bueno, como bien lo dijo usted, Cachaza ya estaba mejor, pero él seguía haciéndose loco porque él decía, sí, a mí me dan la salida y ¿para dónde me voy? Entonces hay gente ahí que vive años de años, ¿verdad? Digamos en el hospital y de ahí más con esos tratamientos, ¿verdad? Que les daban, que por ejemplo, digamos,
Bueno, yo tuve, digamos, la oportunidad de ir a ver personas allá y es, digamos, muy triste. Bueno, uno no sabe si tal vez lo que describen aquí en esta obra sea cierto o no, pero lo que sí puede uno asegurar es que les dan muchas pastillas y prácticamente se pasan durmiendo todo el día o digamos, en ese caso, como atontados, ¿verdad? Más bien Cachaza al final de cuentas era como un enfermero ahí, porque él ayudaba en todo, digamos, lo que él podía. Pero digamos, tal vez de ahí, digamos, viene esta característica de ese de desamor, disvalores, soledad, ¿verdad? El maltrato, la marginalidad. Recuerdo yo que esa vez que yo fui ahí, había una señora que me decía que los hijos la habían ido a encerrar ahí porque ella se pasaba todo el día rezando, decía ella, ¿verdad? Entonces uno, bueno, y uno decía, no sé, digamos, hasta qué punto sería cierto o no, pero hace poco también una adulta mayor, un doctor les dijo eso a los hijos. Dice, no la dejen que rece tanto, quítenle los libros, quítenle, ¿verdad? Entonces uno dice, seguramente esa señora estaba diciendo la verdad, que la metieron ahí porque leía mucho libro y porque rezaba. Y obviamente, pues, lamentablemente, de ahí los hijos, los familiares, de ahí hacen fiesta con todos los bienes materiales de la persona y más bien ellos felices, ¿verdad? Que se queden ahí, digamos, tal vez muchos meses o años, ¿verdad? En ese caso. Que, bueno, temáticas, ¿verdad? Como estuvimos viendo, abuso Profesor, físico, sí. bueno, metiendo otro libro, pero en un libro reciente, sí, que Verónica decide morir, que se trata igual de un hospital psiquiátrico y trata de eso, que mucha gente que llegó a esas instancias es porque una familia los paga para que los declaren locos o con problemas mentales, sí, para, como dice usted, para aprovecharse los bienes económicos y fortunas o de herencias que vayan o fuesen a recibir. Sí, correcto. Y después, digamos, también, a veces no se da tanto, digamos, también el caso así como de un psiquiátrico o así, pero también uno ha sido testigo y estoy seguro que ustedes también, de los adultos mayores, que uno se le parte el alma, ¿verdad? A veces con ellos, que tal vez llega un hijo o una hija y, ay, mamá, como usted quedó viuda o papá, como usted quedó viudo, yo me voy a vivir con usted. Y digamos, al final de cuentas, los hijos se dejan, digamos, la casa y le hacen un cuartito aparte a la persona. Entonces, digamos, uno, a veces ahí es donde uno dice, bueno, ¿hasta qué punto es hacerle un bien o un mal, digamos, en ese caso, a ella, ¿verdad? O a él, al adulto mayor. Y digamos, bueno, eso de lo que es el psiquiátrico, ¿verdad? Bueno, yo, digamos, como familiares directos, la verdad no he tenido, digamos, ahí, como para que le cuenten a uno, sí he tenido, digamos, amistades y pues pasa, digamos, todo esto, ¿verdad? De exceso, digamos, de medicamentos y que tal vez a veces, de ahí más bien ponen peor a la persona y a veces los familiares más bien deseosos que no le den la salida o que lo dejen, digamos, ahí de por vida, como le pasaba en ese caso a Cachaza. No, vieran yo como les agradezco todos esos comentarios porque también de ahí ustedes se van a soñar conmigo en la noche que les estoy hablando, de que la clase sea en ese caso participativa y así pues ustedes se ayudarán también, digamos, en ese caso para los proyectos. Bueno, digamos, en ese caso tenemos el segundo tema, maltrato y denigración, y después lo que es la tortura física y representación grotesca. En ese entonces, vieran que yo cuando había ido, bueno, digamos al Chapuy, ¿verdad? Que, vieras que algo que me llamó la atención era que, no sé, como que yo sentía como que todos estaban juntos ahí, digamos, tanto los hombres, las mujeres, los niños, las niñas, ¿verdad? Y esa sarta de tonteras, ¿verdad? Que le gritaban a uno. Me acuerdo yo que yo había ido con mi esposa y mi esposa casi se muere, ¿verdad? Ahí del susto, porque, ¿verdad? Porque donde ven una muchacha
¿verdad? Ellos se ponen, digamos, muy contentos, ¿verdad? En ese caso. Entonces uno sí le llamaba como la atención eso, como que todos estaban ahí como muy juntos. Y dice uno, tal vez peor, ¿verdad? Bueno, por ahí vi manitas levantadas, no sé si gustan abrir el micrófono, tal vez de forma ordenada. Buenas, profesor. ¿Cómo está? Buenas, bien, gracias. Me alegro. Mi pregunta, bueno, mi consulta es más que todo, o sea, tiene que ver con el libro y también con una duda también ya breve mundo real, ¿verdad? O sea, disculpe mi ignorancia, pero hoy en día en Costa Rica todavía existen ese tipo, o sea, de psiquiátricos y quizás todavía se le brinda la misma atención a esas personas o ha cambiado, qué se sabe al respecto, porque ese es un tema pues que se toca en libros, como los mencionan los compañeros, pero quizás no se hace énfasis en los medios de comunicación o tantas cosas así, ¿verdad? Que como que cuando se habla de psiquiátrico se habla de una época pasada y qué pasará hoy en día, o sea, como que no se le da el suficientemente énfasis y ha quedado como con temas de libros o mitologías o cosas que se veían en tiempos pasados, como pasaba en la isla de los hombres solos, por ejemplo. Y pues hoy en día no ha cambiado tanto eso, la realidad de las cárceles, hoy en día los asesinatos que ocurren ahí, maltratos y todas esas cosas, ¿verdad? Tampoco es que haya cambiado tanto. Y esa sería mi consulta. Bueno, antes, bueno, y si alguien quiere, digamos, hacer, digamos ahí, tomar la palabra, antes existía solamente uno, que era el que estaba, digamos, o el que está, creo, todavía en Pavas. Pero ahora, digamos, de cada vez, ustedes saben que por la plata, ¿verdad? Y, por ejemplo, digamos, aquí por Cartago hay uno que es privado, ¿verdad? Ya es pagando. Y sí, me imagino que sí tienen que haber, digamos, en ese caso, lugares así. Lo que pasa es que antes, digamos, a la gente, como que las curaban como de una forma muy cruel, ¿verdad? Eso, como el Chavo del Ocho, de que a los locos se les quita lo loco echándoles agua fría y todo ese asunto. Electrochoques, ¿verdad? Tal vez, digamos, entre otros. O como decía hace un rato, digamos, el compañero que de muchos tal vez también, digamos, se hacen como los locos, ¿verdad? Porque tal vez, digamos, en ese caso no tienen dónde ir, fueron tal vez maltratados psicológicamente en sus casas, ¿verdad? Y entonces, de lo que hacen en ese caso es, o digamos esa obra que decían, Verónica, creo que era Verónica se decide a morir, que dijo el compañero, yo siento que uno tal vez dice, no, mi familia no me quiere, mis papás me tienen aquí, mis hermanos ni me vienen a ver. Entonces, seguro uno dice, no, prefiero en ese caso como la muerte, ¿verdad? No sé, me imagino yo. Pero, eh, eh, yo, tal vez, digamos, hay muchas situaciones ahí como que se silencian, ¿verdad? A conveniencia también, digamos, de muchos. Aquí en Costa Rica a veces hay noticias internacionales que son, digamos, que debería de ser para nosotros, de atención y muchas veces los medios de comunicación pues no les prestan atención, tal vez digamos por intereses propios, ¿verdad? O gubernamentales. Entonces tal vez como que pero obviamente nos damos cuenta por medio de redes sociales y así. Pero de ahí no, esperemos, digamos, que toda esta problemática se haya como eliminado, ¿verdad? Bastante y que ya no sea así tan exagerado. Ok. Profe, disculpe la Sí, intervención. Bueno, a manera de comentario, ¿verdad? Tal vez esta obra cachaza la leí yo hace muchísimos años ya. Tendría como que sí. volver a leerla de nuevo toda para, sí, para refrescar un poco. Pero siento yo que dentro de la identidad, digamos, del costarricense siempre ha estado esa particularidad, que los ticos no nos quedamos callados ante las injusticias, ¿verdad? Siempre tratamos de elevar la voz y la literatura pues no se ha hecho de los oídos sordos, digámoslo así. Esta obra cachaza a mí, bueno, yo me acuerdo que cuando la leí, sí me gustó bastante
precisamente tal vez por el vocabulario y eso que es como coloquial, como dice usted, entonces uno como que lo entiende un poquito más. Por ejemplo, con Única mirando al mar también, lo que vos comentabas de esta situación del abandono de los adultos mayores, ¿verdad? Cuando el personaje del cuento, de la historia o del relato decide tirarse a la basura, ¿verdad? Yo siento que esta parte de depresión y todo este tipo de temas que tal vez para muchas personas es tabú, ¿verdad? No se habla, no se comenta. Es importante porque mucha gente lo ignora, digamos, mucha gente dice, es que está triste porque le da la gana o está triste porque quiere, ¿verdad? Porque tal vez tiene todo. Y en realidad es una problemática que ahorita actualmente en la sociedad costarricense se da mucho, por muchos temas, digamos, por muchas situaciones. La gente se siente deprimida, los adultos mayores se sienten solos. En los hospitales existen cantidades de personas con problemas psiquiátricos difíciles y con tratamientos todavía hoy por hoy que son muy difíciles de entender que para el tiempo en el que estamos o para la época en la que estamos todavía se den este tipo de cosas. Entonces, eso nos lleva como tal vez a reflexionar un poco, ¿verdad? Sobre ser un poquito más empáticos y seguir guardando esta parte de lo que es el ser costarricense, ¿verdad? De no quedarnos callados, de tal vez de hablar un poco sobre la situación, ¿verdad? Porque muchas veces, como dice el compañero, en redes sociales o qué sé yo, en otros tipos de medios, tal vez no se habla tanto del asunto. Entonces, por eso es que es bonita la literatura también, porque nos abre los ojos a un mundo que tal vez muchos no conocemos. Sí, muchas gracias, Gabriela. Sí, a veces uno, o tal vez uno se hace como de oídos sordos, ¿verdad? Como que tal vez digamos en ese caso uno no quiere como ver en ese caso como la realidad. Como les digo yo, de ahí uno no puede asegurar que suceda algo así en un hospital. A veces, digamos, incluso en los hospitales, del gobierno, a veces, digamos, lleva uno un adulto mayor, un enfermito, y uno no lo ve tan mal. Y de ahí resulta que de ahí ya sale de ahí muertito, pues, ¿verdad? Entonces uno dice, Santísima, quién sabe qué será lo que pasa, porque a veces uno dice, "Uy, pucha, lleva uno a la mamá o al papá a un lugar así y ya uno le da como también como temor. Pero de ahí, esperemos, digamos, que sean muertes en ese caso como naturales y que no, digamos, pase, digamos, como a más. Ok. Bueno, de los temas que estábamos diciendo, nada más voy a terminar esta, de los temitas, la tortura física y representación, digamos, en ese caso grotesca. Como lo decía hace un momentito Gabriela, cuando utilizan un lenguaje como más coloquial, ¿verdad? Como más mundano, como que uno conoce como mejor o como que uno entiende mejor el mensaje. De hecho, digamos, los políticos les pasa igual, que ellos cuando hacen sus discursos utilizan palabras, digamos, propias del ser costarricense. Y por lo mismo, para llegarle, digamos, también a las personas humildes como a las personas, digamos, estudiados. Ok, ¿iba alguno a participar? Sí, profe, con permiso. Sí. De hecho, a lo que usted acaba de decir, se ve un impacto, o sea, positivo en la hora lo que es el uso del lenguaje, eso es. Porque en el momento que usted va leyendo y usted ve cómo las personas usan como, digamos, palabras que uno está acostumbrado a creer que son malas, bueno, son malas, dígase como comentar a alguien algo feo y entonces como que uno siente a través de la lectura el sentimiento de ese personaje, digamos, uno lo siente real, o sea, uno piensa que probablemente uno podría escuchar a alguien así, hablar así en la vida real. Entonces es como
el impacto que da la lectura, ¿no?, en ese texto. Ok, sí, está bien. Muchas gracias. Sí, digamos, de hecho ahí se utilizan muchas palabras, digamos, vulgares, que a mí me causa gracia, como yo les decía en otra ocasión, en otro grupo, que habían estudiantes, digamos, que me decían cuando era presencial, que decían que se quedaban horrorizados de leer, digamos, acerca, bueno, digamos, en ese entonces era de literatura, bueno, como dice ahí, literatura gay, ¿verdad? Y vieras que el autor hablaba tan abiertamente todo lo que pasaba, y entonces la gente como que, no sé, algunos como que se sentían mal, como que les chocaba, pero de que ya era algo como, digamos, propio en ese caso de la literatura. En el caso de digamos, de Cachaza, que decía que una de las muchachas que estaban ahí, que todo el día se pasaba, bueno, con el perdón de ustedes, como rascándose o escarbándose como el sexo, algo así como que decía. Entonces son palabras o frases a veces que uno como que le chocan, pero también es que a veces son muy mojigatos, porque de ahí la verdad pues uno está como acostumbrado a ese tipo de frases en el trabajo. Siempre hay algún compañero, alguna compañera, digamos, que agarra todo en vacilón y que todo, digamos, lo confunde o hablan, digamos, en ese caso con doble sentido. Pero tal vez, digamos, los autores lo hacen también con ese objetivo, como de llamar, digamos, en ese caso la atención. Bueno, dice que se utiliza un narrador polifónico. Dice que elaboración de diferentes versiones de una historia popular a partir de la construcción del argumento desde el punto de vista subjetivo de los protagonistas en la misma. Entonces, digamos, ahí se podría hablar de Cachaza, como que él, digamos, como que habla de varios temas como a la vez y como que por ratos parecía como una ametralladora, ¿verdad? Y, hablando de todas las vivencias que ellos tenían, digamos, en ese caso en el hospital y lo que pasaba, digamos, en ese caso con los médicos. Me parece que había también un médico ahí que le gustaba mucho estar solo en el salón de las muchachas, de las mujeres. Y, ¿verdad? Porque él decía que se pasaba, digamos, ahí con cada una de ellas, el doctor. Entonces, imagínense ustedes qué cosa más terrible, digamos, de hospital en ese caso. Ok, dice, marginalidad en un entorno institucional, maltrato físico, agresión psicológica, corrupción y ejercicio indiscriminado del poder frente, digamos, en ese caso a la otredad. Como dijimos en otro momento, ¿verdad? Mismidad, otredad, siempre va a estar presente a lo largo de todo el cuatrimestre. Entonces ahí que ustedes vayan dominando en ese caso lo que es estas palabritas. Obviamente, digamos, de otredad, ¿verdad? Todo lo inhumano, todo lo malo que sucedía, digamos, ahí en el hospital. Dice que el señor Virgilio Mora establece que él no escribe para criticar o denunciar la realidad, ni siquiera para reflejarla desde su perspectiva. Él solo realiza el acto de escritura. La marginalidad se entiende como aquel espacio que se le asigna a quien es diferente, al otro que no comparte las características identitarias de la mayoría. Normalmente el marginal es aquel personaje que no se toma en cuenta, a quien no se le asigna ninguna significación social, a lo que se le asigna una inferior. En este relato, los pacientes han perdido todo rastro de identidad, enfrentan maltrato físico y obviamente agresión psicológica, ¿verdad? Entonces tal vez digamos ellos como que se valían, como que eran personas desquiciadas, como que no se iban a acordar. Bueno, ahí no se habla, digamos, de embarazos o así, digamos, de las
de las chicas, digamos, que estaban ahí en el hospital, pero obviamente van a estar, digamos, propensos a todo a todas estas situaciones. Ok, tenemos cachaza, locura, lenguaje y exclusión. Dice que se nota en la marginalidad de los pacientes del hospital psiquiátrico, en donde la cotidianeidad está llena de maltrato físico, enajenación, repulsión, agresión psicológica, relaciones de poder entre los funcionarios del hospital. Asociado al tema señalado están la discriminación, lo que es la corrupción, sexualidad, poder sobre la otredad de los pacientes enajenados, diferenciación y exclusión social contra los enfermos, irracionales y fuera de la convención y orden. Y digamos lo que es la parte sociocultural fuera del hospital. Bueno, a veces lamentablemente uno llega también a observar todavía, digamos, situaciones así, sea, digamos, con empleados públicos, ¿verdad? Privados. A veces uno siente como que no hacen el trabajo, digamos, de forma correcta o digamos como que atienden a la persona como de mala forma o digamos, exageradamente despacio, ¿verdad? Entre otros. Hay situaciones, digamos, que se dan. Ok. Tanto el sujeto, bueno, aquí digamos ya con ese cuadrito de aquí finalizamos en ese caso con cachaza. Vamos a ver otros más, digamos, que tienen que ver con los objetivos de esta tutoría. Dice, tanto en el sujeto indígena como el afrolimonense son parte de la otredad costarricense. La afrolimonense es una comunidad ético-cultural caribeña excluida del proyecto ideológico del Estado-Nación. Esto es el modelo eurocéntrico, excluyó del marginario y del imaginario y del proceso de invención de la nación en las primeras décadas del siglo XX, tanto el aborigen como el mestizo y el sujeto caribeño. Bueno, algunos escritores de la década de los 40, 50, Carmen Lira, Calufa, Joaquín Gutiérrez, Fabián Dobles, fueron los que incorporaron la zona atlántica a la literatura nacional con sus problemáticas particulares, explotación laboral, temática bananera, problemática psicológica, exclusión social y política, violencia, lucha de clases, entre otros. Ok, aquí se está hablando de todo lo que es de la literatura afrocaribeña. Por otro lado, tenemos lo que es la desmitificación del pasado. Los escritores antiguos presentan una Costa Rica vaga y abrumada, que no era interesante para los escritores. Hay una realidad con respecto a las formas de vida que presentan los escritores y lo que se nos relatan las historias populares de nuestros antepasados. Estructura y tensiones en la poesía contemporánea costarricense. Se presenta una lírica más reflexiva, hay un ser interior acompañado de un mundo circundante, exterior. Es una poesía ya no tanto romántica, sino que se preocupa por la crítica y la denuncia social. Da un paso adelante acerca de las reglas tradicionales de la métrica, medida y la rima, que muchos de estos escritores más contemporáneos poetas más contemporáneos dejan como de lado todo esto de la métrica, la medida, la rima, las temáticas, ¿verdad? Ya son como más abiertas y como de problemas sociales. Bueno, como vimos, las características de la poesía contemporánea, hay crisis de vulnerabilidad, temas de lo absurdo e incomunicación, erotismo, exploración sexual de la mujer,
la ruptura definitiva con la poesía tradicional. Hay un lenguaje como más cercano a la expresión oral y lo cotidiano. Bueno, ahí digamos se presentan algunas características de lo que es la poesía referencial y poesía autorreferencial. Dice que se asume una posición crítica en la referencial, privilegia su posición, interviene su posición intimista hacia una posición colectiva y claro tono de denuncia o crítica social. En el caso de la autorreferencial, tenemos un mundo lírico, experiencia subjetiva del hablante lírico. El yo lírico es una especie de entidad psicológica y discursiva. Problematizan temas ligados a la individualidad o la conciencia interior, sentimiento de crisis y vulnerabilidad del yo lírico. Bueno, rupturas y tensiones en la poesía contemporánea costarricense. Dice que circula en dos vías, lo subjetivo y lo autorreferencial, la crítica o la denuncia social. Dice que la primera es la experiencia del poeta, desde su subjetividad psicológica y discursiva, particularidad con temas de su propia individualidad o conciencia interior. En esta primera parte hay poetas de las décadas del 50 al 60, características que presentan crisis, vulnerabilidad del yo lírico, el absurdo, incomunicación, angustia existencial, lo erótico, comunicativo, sexualidad femenina, ruptura con lo tradicional, lenguaje cercano a lo oral y cotidiano. Ok, vamos a ver. Vamos aquí de compartir. A grandes rasgos, jóvenes, esta, digamos, era la presentación. Si alguien, digamos, quiere aportar algo o tiene alguna duda, con muchísimo gusto. Y si no, pues damos por finalizada, digamos, esta tercera tutoría. Ya nos queda solamente una. Y en esa otra sí es un poquito más extensa porque entrarían en ese caso dos capítulos, ¿verdad? Y valdría 3,5, ¿verdad? Ese último proyecto. De mi parte, más bien muchísimas gracias por haberme acompañado. Y no sé, Jordi tiene la manita levantada, no sé si quería aportar algo. Sí, profesor, es una pregunta. Es que con respecto al proyecto y a la calificación, yo sé que usted dijo que había un tiempo máximo de 15 días, ¿verdad? Para que entregaran la calificación, pero igualmente eso no importa si ya nos entregan el segundo para hacerlo, e igualmente ahí nos van a ir pasando con el tiempo las calificaciones. De ahí sí, eso es lo que yo estaba viendo, que por ejemplo, digamos, ustedes tendrían su calificación, pienso yo, a más tardar, el lunes 20, me parece, más o menos como el lunes 20 de marzo. Y sí, y digamos ahora el martes inician con la entrega, digamos, del proyecto número 2. Entonces ahí siento yo que tal vez lo que molesta un poquito, digamos, aquí en este primer cuatrimestre es la Semana Santa. Por eso es que queda todo así como un poquito como junto. ¿Estamos, Jordi? Ok. Ok, Sí, jóvenes, está bien, entonces... muchísimas gracias. Ok, entonces más bien muchas gracias por haberme acompañado y que tengan muy bonita noche. Pórtense bien en Profe, yo este tengo fin de una semana. pregunta. Sí, Usted había dicho anteriormente que iban a salir nada más dos textos, el de Cachaza, ¿verdad? Y el de los perros, ajá. solo esos dos. Sí, porque vieras que es de acuerdo, digamos, bueno, yo me guié en ese caso por lo que dice las Solo uno. orientaciones. Ahí, digamos, puede revisar a ver.
y hoy correspondían, digamos, esos dos textos y algo de poesía y todo eso. Pero sí, de hecho, en una ocasión hubo un problema. El problema, digamos, que se presentó fue que precisamente que vieras que en un proyecto venían preguntas de obras que no se habían visto digamos, en las tutorías. Entonces, de ahí se tuvieron que eliminar porque, digamos, de como ahí decía, pues los estudiantes se centraron solo a lo que decía ahí. Entonces, de ahí, esperemos que no haya ningún problema. Ahí Sí, está cualquier bien. cosa puede revisar y digamos de si tiene alguna duda ahí me escribe, pero me parece que esos eran los textos que se tenían que ver para el día de hoy. Sí, siempre Está quedan bien, profe, algunos así gracias. algunos quedan siempre por fuera, no hay problema. Ok. Bueno, jóvenes, muchas gracias y buenas noches. Dana, no sé si me ibas a preguntar algo. Sí, profe, ya disculpe. No, Una no se pregunta, preocupe. eso de que acabas de decir de los textos, que es cachaza y el otro, ¿eso sería solo con usted o digamos en general? Yo soy primer ingreso, entonces me enredo mucho en eso. No entiendo, digamos, a qué se refiere usted, O digamos, en sea, general. eso depende para los que usted es el tutor de las, No, es para todos, ajá. en Ok, todas, ok. digamos, pero ustedes ahí guíesen ahí por las orientaciones. Las orientaciones, ahí bien clarito les van diciendo y ahí, digamos, también, tal vez por eso es que quedó tan rápido esta tutoría, porque tenía que ser antes del proyecto número 2, que son, digamos, los objetivos para ese proyecto. Ok, ya entendí. Muchas gracias. Con mucho gusto, sí. Ok, Kendall, Profe, buenas noches. buenas noches. En este proyecto, entonces, entraría el capítulo 3 solo. Sí, digamos, solamente el capítulo 3. Ahí ustedes, bueno, pueden revisar, digamos, en ese caso, vuelvo a repetir, en las orientaciones, y ahí, pues, digamos, dice cuáles son las obras y cuáles son, digamos, en ese caso, los objetivos, ¿verdad? De hecho, vieras que en otra ocasión, digamos, yo trataba como de ver todas las obras, pero de ahí al final de cuentas digo yo, de ahí no, mejor en ese caso es centrarse a las que digan las orientaciones, que es lo que ustedes, digamos, les interesa. Gracias, profe. Con mucho gusto, Kendall. Ok, entonces eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. Voy a ir entonces ya quitando la grabación.